Hola amantes de Half-Life, soy Gil y el día de hoy les traigo un tutorial para jugar en realidad virtual mapas y campañas o mods creados por la comunidad de modders. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son los prerequisitos en esta ocasión? Número 1. Tener instalado Half-Life 2 y Half-Life 2 VR Mod. Número 2. Tener Mod Organizer 2 configurado para Half-Life 2 VR, para así poder hacer la instalación de mapas y campañas. Les recomiendo que vean un video tutorial que he hecho de cómo administrar Half-Life 2 VR Mod en Mod Organizer 2. Tenemos unas consideraciones. En primer lugar, el 80% de las campañas o mods y mapas son compatibles para jugarse en VR. Sin embargo, habrá una que otra que no corra adecuadamente o no corra del todo. Número 2. Existen campañas y mapas creados para Half-Life 2 Episodio 0, Half-Life 2 Episodio 1, Half-Life 2 Episodio 2. Bueno, con esto nos referimos, por ejemplo, a que hay mapas o campañas, mods, que fueron creados para un episodio específico de Half-Life. Por ejemplo, este que vemos aquí, que se llama Reject, está indicándose que fue creado para Half-Life 2. Este otro que tenemos aquí, que se llama Sentenced to Death, fue creado para Half-Life 2 Episode 1, el episodio 1. Este otro ejemplo, que se llama La Habana Libre, fue creado para Half-Life 2 Episode 2. Quiere decir que estos mapas o mods corren en base a los archivos que tienen los juegos de Half-Life 2, ya sea episodio 0, episodio 1, episodio 2, y los necesitan para correr adecuadamente. Por cierto, les recomiendo esta magnífica página que tiene muchos mapas y muchas campañas o mods. Se llama Run, Think, Shoot, Live, y que ahora veremos cómo podemos correrlas en VR, en realidad virtual. Muy bien, entremos al tutorial. Vamos a ver el caso de un mapa único para Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1 o Half-Life 2 Episodio 2. Lo bueno es que los pasos que vamos a ver a continuación pueden ser aplicables para cualquiera de estos casos. No es necesario tener una explicación adicional por cada uno de los casos. Muy bien, vamos a ver la instalación y la configuración. Número 1. Hay que descargar el mapa deseado a instalar. Yo he descargado este mapa que se llama Citadel Arena de la página que les he comentado antes. No hay que descomprimirlo. Por cierto, lo he descargado junto a la carpeta que contiene el Mod Organizer 2 que administra al Half-Life 2 VR Mod. Número 2. Descarga el archivo hl2-vr-injection.zip y descomprime el contenido. En el cajón de información les dejo la liga para que puedan descargar este archivo, que es seguro y no tiene virus. Muy bien, aquí en mi sistema he descargado el archivo hl2-vr-injection. Este sí vamos a descomprimirlo. Se han extraído 3 carpetas. Cada una de ellas corresponde a archivos que son necesarios para ejecutar en realidad virtual un mapa o una campaña o mod, ya sea para el episodio 0, el episodio 1 o el episodio 2. Si entramos, por ejemplo, a esta que es el episodio 0, tenemos 2 subcarpetas o folders. Uno que tiene archivos para instalar mapas y el otro que tiene archivos para instalar campañas o mods. Número 3. Tenemos que ejecutar Mod Organizer 2. Entramos a la carpeta de Mod Organizer 2
ejecutamos Mod Organizer 2 y entramos. Solamente destacar que este Mod Organizer 2 ya está configurado para correr Half-Life 2 VR mod, del cual he hecho un tutorial en video para que lo puedas consultar y puedas llegar a este punto. Número 4. Hay que ir a instalar nuevo mod desde un archivo. Entonces vamos a este botón que es instalar un nuevo mod desde un archivo. Se abrirá esta ventana. Número 5. Hay que seleccionar y abrir el archivo comprimido del mapa. Entonces, con esta ventana abierta, seleccionamos el archivo del mapa y le damos abrir. Se ha abierto esta ventanita que se llama Instalar Mods. Vamos a ver un poco más acerca de esta ventana. Número 6. Como hemos dicho, se abrirá una ventana Instalar Mods. Es necesario revisar si se cumple con la estructura de directorios para poder instalar el mapa adecuadamente. La estructura de archivos debe verse de esta manera. Como raíz tenemos HLBR y debajo tenemos una carpeta o directorio Maps, y dentro de esta carpeta tenemos el mapa que vamos a instalar. En esta imagen se puede ver que sí se cumple con la estructura de archivos, ya que tenemos en raíz HLBR y debajo de este tenemos la carpeta o directorio Maps, y adentro tenemos otros archivos entre los cuales está el mapa que queremos instalar. Puede ser que tengamos casos donde no se cumpla esta estructura, como en este caso, donde como raíz está HLBR, pero inmediatamente tenemos el mapa. En este caso se llama explosions-d3.bsp, pero no está debajo de una carpeta que se llame Maps, está faltando aquí. Podemos darle a aceptar, pero no va a instalarlo adecuadamente, no va a correr el mapa. Para que corra el mapa tendrás que darle la estructura al archivo comprimido, si de alguna manera descomprimir, crear la carpeta Maps, meter estos archivos, volver a comprimir y volver a cargar, como lo hemos visto en estos pasos. Muy bien, dentro de Mod Organizer 2, el mapa que estamos instalando ahora, que se llama Citadel Arena, cumple con la estructura. Tenemos HLBR en raíz y debajo tenemos una carpeta Maps, y dentro de la carpeta Maps está el mapa que queremos instalar. Antes de darle a aceptar, les recomiendo que cambien el nombre del mapa, que es como les va a aparecer en el Mod Organizer 2. Aquí tenemos la opción de darle el mismo nombre que tiene el archivo del cual estamos extrayendo el mapa, pero yo les recomiendo que mejor cambien el nombre. En este caso se llama Citadel Arena. También, si gustan, pueden descartar estos archivos que no tienen nada que ver con la jugabilidad del mapa. Ahora sí le damos aceptar y ya nos incluyó el nuevo mapa Citadel Arena dentro de el Mod Organizer 2. Nos lo coloca hasta la parte inferior de la lista de mods. Número 7. Tenemos que desplazar el mapa hasta la sección Other Maps-Campaigns y activarlo. Arrastramos hacia arriba el mapa recién instalado hasta la sección Other Maps Campaigns, aquí en medio, y lo activamos. Número 8. Abrimos el mapa instalado en el explorador. Para abrirlo en el explorador, colocamos el mouse sobre el mapa, damos botón derecho y seleccionamos abrir en explorador. Se abrirá esta carpeta con los archivos del mapa. Número 9.
hay que copiar los archivos de HL2-episodio 0, 1 o 2-BR-injection dentro de la carpeta map. Seleccionarlos de acuerdo a cuál episodio el mapa instalado fue creado y pegarlos en la carpeta del mapa instalado. Ok, tenemos esta otra ventana donde, si recuerdan, hemos descomprimido este archivo en estas 3 carpetas. Entonces voy a expandir esta carpeta de este lado y esta, que es la que acabamos de abrir, que contiene los archivos del mapa. Recordaremos que el mapa fue creado para el episodio 0, por lo tanto entramos a la carpeta del episodio 0, entramos a la carpeta map, seleccionamos los archivos y carpetas, los copiamos, nos vamos a la ventana donde está el mapa recién instalado y le damos pegar. Muy bien, podemos regresar las ventanas y nos concentramos en la ventana del mapa. Número 10. Entramos a la carpeta CFG y abrimos el archivo chapter1.cfg. Entonces entramos a la carpeta CFG y abrimos este archivo chapter1.cfg. Yo utilizo el bloc de notas y lo abrimos. Número 11. Hay que cambiar map name por el nombre del archivo del mapa sin poner la extensión .bsp y lo guardamos y nos salimos. Ok, entonces aquí donde dice map name tenemos que poner el nombre del archivo del mapa. ¿Cuál es el nombre del archivo del mapa? Nos vamos a la ventana del mapa, subimos un nivel, entramos a la carpeta maps. ¿Y cuál de estos 2 archivos es el mapa? Pues vamos a escoger el que tiene el nombre del mapa que hemos descargado, que es Citadel Arena. Lo seleccionamos, damos F2 y copiamos el nombre sin la extensión. Damos Escape, regresamos al bloc de notas, borramos Map Name y pegamos. Entonces queda el nombre como map espacio Citadel-Arena, que corresponde con el nombre del archivo sin la extensión. Guardamos, salimos. Número 12. Entramos a la carpeta Resource y abrimos el archivo HLBR-English.txt. Entonces buscamos la carpeta Resource, subimos un nivel, entramos a la carpeta Resource y abrimos este archivo HLBR-English.txt. Nuevamente yo uso el bloc de notas. Número 13. Hay que cambiar map or chapter name por el nombre del título del mapa. Nos referimos a este texto que está aquí, map or chapter name. Aquí hay que poner el título del mapa, no el nombre del archivo del mapa, sino el título que el creador del mapa le puso a su mapa. En este caso es Citadel Arena. Guardamos, salimos. Pues básicamente esa fue toda la configuración requerida para poder jugar el mapa en realidad virtual. Entonces, para jugar el mapa, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar SteamVR. Lo segundo es activar el mapa y a continuación seleccionar el ejecutable Half-Life 2 VR y dar clic en el botón ejecutar. Entonces nos aseguramos que el mapa que acabamos de instalar está activado. Solamente este mapa.
Si ya cuentas con el repack del tutorial anterior, recordarás que vienen mapas preinstalados. Estos deben estar desactivados. Debemos de asegurarnos de que está seleccionado el ejecutable Half-Life 2 VR y listo. Le damos ejecutar para jugar el mapa Citadel Arena en realidad virtual. Ok, ya estamos dentro de Steam VR. Nos aseguramos que nuestro mapa esté seleccionado, esté activado, los demás desactivados. Nos aseguramos que el ejecutable siempre sea Half-Life 2 VR y le damos ejecutar y esperamos a que cargue Half-Life 2 VR mod. Muy bien, ya que cargó le damos nueva partida. Como podemos ver aquí, ya nos aparece el nombre del mapa Citadel Arena. Entonces le damos empezar nueva y esperamos a que cargue. Ok, ya estamos en el mapa de Citadel Arena. Vamos a ver cómo nos va. Podemos ver nuestras manos en realidad virtual, nuestro marcador de salud y de traje. Ok. Vamos por algo de municiones y armas. Espero te haya gustado este tutorial. En la próxima entrega veremos cómo instalar campañas o mods para Half-Life 2 y poderlos jugar en realidad virtual. Así que esta historia continuará. Muchas gracias por ver este video y si te ha gustado por favor dale like y suscríbete. Hasta la próxima.